el libro de los Hechos. Vamos a leer del capítulo 2, del versículo 1 al 13. Los Hechos, capítulo 2, del 1 al 13. Amén. Amén. Puestos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son gentiles todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndole uno a otro, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Vamos a orar. Santo Dios, gracias te damos, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos amas, Señor. Por ese amor tan grande, tan sublime, tan profundo, Señor, que recibimos cada día de ti. Amado Dios, te adoramos y te bendecimos en esta noche, Señor. Porque eres el único y el verdadero Dios. Ese Dios que nos ama, ese Dios que está con nosotros, ese Dios que nos sustenta, ese Dios que nos levanta, ese Dios que está a nuestro lado, tendiendo su mano santa para ayudarnos en todas las situaciones de nuestra vida, Señor. Oh bendito Dios, ¿cómo no adorarte? ¿Cómo no alabarte? ¿Cómo no decirte gracias, 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 Señor, por tu amor, por ese amor tan grande, por ese amor que no merecemos, Señor, porque somos indignos. Pero tú, Señor, eres bueno, misericordioso, amoroso, tierno, fiel, verdadero, ese Dios que cada día está a nuestro lado. Bendito seas, Señor. Bendito seas, que tu palabra en esta tarde, Señor, llegue a cada corazón, aleluya. Y podamos vivir, Señor, esas vidas santas, ejemplares, como tú quieras. Y que el Espíritu Santo, Señor, habite en nuestros corazones. Y podamos predicar tu palabra con denuedo, Señor. Y que podamos, a través de ese poder tuyo, Señor, ver también maravillas, señales, portentos, sanidades, Señor. Oh bendito Dios, que anhelemos ese poder cada uno de nosotros, Señor. Que lo anhelemos de corazón y que te pidamos, Señor, que hay un avivamiento en nuestra vida, en nuestra iglesia y en el mundo entero, Señor, porque tu venida está más cerca de lo que creemos. Aleluya. Bendito seas, mi Dios, bendito seas. Engrandecido sea tu nombre, Señor. Gracias. Gracias, mi Dios. Aleluya. Santo eres, Señor. Gracias, Padre bueno. Te lo agradezco y te lo pido en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ya, amén. Tomen asiento, hermanos. Quiero hablarles en esta tarde, pues, hermanos, sobre la venida del Espíritu Santo. La semana pasada, hermanos, el domingo pasado, se celebraba en las iglesias Pentecostés. Bueno, no dimos un mensaje adecuado para esa fecha, pero hermanos, en esta oportunidad pues vamos a recordar, hermanos,
cómo vino el Espíritu Santo pues a este mundo. Cuando el Señor Jesús, hermanos, en Hechos número 1, dice, capítulo 1, dice pues que el Señor ascendió a los cielos y estaban todos los apóstoles y había mucha gente que vio como el Señor, hermanos, fue ascendiendo a los cielos, una nube lo cubrió y luego aparecieron dos ángeles que se cree que fueron esos ángeles que dijeron que el Señor había resucitado, y luego le dijeron que iba a regresar. Entonces, hermanos, el Señor Jesús era necesario que vaya al cielo para preparar morada para cada uno de nosotros y tomar su lugar que había dejado, hermanos, por venir a este mundo para morir en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna. Entonces los apóstoles, el Señor les había dicho pues de que vayan a Jerusalén, que esperen, y les dijo que dentro de unos días pues iba a descender el Espíritu Santo. Ellos estaban, dice, muy unidos allí, unánimes, perseveraban en la doctrina. Primeramente vemos la obediencia, porque el Señor ya se fue. Cada uno hubiera podido decir, bueno, ¿de qué voy a vivir? Tengo mi familia, regresaré a la pesca, la mayoría eran pescadores, regresaré a mi antiguo trabajo, remendaré mis redes y empezaré nuevamente mi cotidiana labor. Pero ellos creyeron al Señor y obedecieron. La obediencia es tan importante, tan vital, hermanos, para cada uno de nosotros. Tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Entonces estaban allí unidos, pues, orando, estaban allí perseverando en la doctrina, quizá, hermanos, recordando al Señor lo que les había, cómo los había preparado, cómo había hecho los milagros. Yo creo que sería tan maravilloso estos hermanos que estaban allí. Dice que estaban los apóstoles, estaba pues María, la madre del Señor, y sus hermanos, dice que estaban allí. Y se habían reunido 120. Ya, hermanos, había, en el tiempo que estaban con el Señor, unos querían ser mayores que los otros querían, o sea, como que había cierta envidia que... Ustedes saben que el Señor tenía 3 amigos. Él siempre había elegido a 3 de los discípulos. Y entonces, hermanos, quizá los otros miraban, ¿no? ¿Por qué a ellos y no a nosotros? Entonces, también, ¿quién va a ser el mayor? Decía, entonces ya habían solucionado estos problemas. Ya no había envidia, ya no había que yo quiero ser el mayor ni el menor. Ya no había situaciones difíciles. Todos tenían el mismo sentido. Todos esperaban que llegara ese día que el Señor les había prometido. ¿Cómo no creer? ¿Cómo no creer? Si había una duda, pero ¿cómo no creer? Yo creo, hermanos, que ellos pensaban, tenemos que creer, porque ¿quién nos ha dicho? El Señor Jesús. No ha dicho otra persona, lo ha dicho el Señor Jesús. Por lo tanto, nosotros creemos, aleluya. Amén. Y por eso creemos en la palabra, hermanos. Creemos en su palabra, porque es inspirada por Dios, a través del Espíritu Santo. Entonces, no hemos estado en esos tiempos, como a veces yo quisiera, hermanos, vivir en ese tiempo y haber escuchado al Señor. A veces yo me pongo a pensar y digo, ¿cómo me hubiera gustado vivir en ese tiempo, transportarme a ese tiempo, como cuando era niña y yo leía la palabra, hermanos, y yo me transportaba a esos tiempos. Y estaba ahí junto con los profetas, estaba con Abraham, con Rebeca, con Jacob, y con mis profetas favoritos, pues, hermanos. Ya saben, uno de mis profetas favoritos era Jeremías.
Entonces, hermanos, ellos estaban allí. Ese día tal vez ni pensaban lo que iba a ocurrir, hermanos. Porque el Señor nos sorprende, aleluya, el Señor nos sorprende. Muchas veces ni pensamos lo que vamos a recibir y recibimos algo. Nos sorprende, aparte de la misericordia nueva que es cada mañana y que la recibimos, que la sentimos y la gozamos. A veces nosotros más. Una yapita, como decimos. Entonces, hermanos, nos sorprende. Yo creo que ellos también, hermanos, se sorprendieron mucho cuando estuvieron allí, pues, y dice, de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Como un viento recio, primera señal, un viento recio. No era un viento, dice como un viento, un ruido como de un viento. Entonces, hermanos, siempre cuando la presencia de Dios se va a ver o se va a sentir, hay un viento que, por ejemplo, Elías, ¿qué se pasó? Y vino un silbo apacible. Sería un vientecito suave que cuando le habló el Señor. Entonces, hermano, vemos cómo viene pues el Espíritu Santo y cómo se sentirían, hermanos, consternados, asustados, atemorizados, porque el ruido que sintieron, sí, lo sintieron el ruido, pero dice que era como un viento. Y recio todavía, dice un viento recio, un viento fuerte que soplaba, el cual llenó toda la habitación. ¿Cómo sería, hermanos? Sería pues un lugar, el aposento alto, estaban en el aposento alto 120 personas. Se cree, hermanos, que ese lugar era la casa de la mamá de Marcos, que era de dinero y que tendría una hermosa casa grande. No se sabe exactamente, pero los historiadores bíblicos creen que fue ahí. Entonces dice que todas las casas tenían unas terrazas, y siempre arriba iban a disfrutar quizás el aire, no sé si sería un ambiente cerrado, un ambiente abierto, o tal vez fue cerrado. Pero el hecho es, hermanos, que porque si hubiera sido abierto, no dijera de que fue un viento recio, para diferenciar, porque siempre cuando uno está en el ambiente abierto hay aire, ¿no? Entonces, hermanos, esta primera señal que ellos sintieron, o sea, ya se percataba, ya venía la presencia de Dios, estaba llegando, hermano, la presencia de Dios a través del Espíritu Santo. Y luego dice que como un fuego, y se aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Se cree también, hermanos, desde la segunda señal, se cree que tal vez se vio un fuego en el centro, en medio de ellos, y luego ese fuego se fue posando en cada uno de ellos. Y luego, hermanos, yo creo que más se asustarían por el fuego que por el viento. Dijeron, va a haber incendio. Y que esas lenguas de fuego fueron, hermanos, a posarse pues en sus cabezas. Es la segunda señal. Primero el viento, luego el fuego. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Miren, hermanos, este grupo de personas obedientes que habían dejado toda discordia, vamos a decir,
y que unánimes esperaban la venida del Espíritu Santo que el Señor les había prometido, empezaron, dice, a hablar en nuevas lenguas. ¿Qué significa, hermanos? ¿Qué significa este pasaje? Quiere decir, hermanos, que el fuego siempre, hermanos, significaba la presencia de Dios. Cuando en el Sinaí, hermanos, está Moisés con el pueblo de Israel y dice Moisés, vamos, acérquense para que... Y dice que el monte Sinaí temblaba y se veía como humo que salía porque estaba la presencia de Dios. Entonces este fuego era la presencia del Espíritu Santo que vino pues a este lugar. Cuando estaba también, hermanos, cuando el tabernáculo y en el desierto igual, dice que vino fuego que cubrió todo el tabernáculo. Cuando Salomón también, hermanos, está dedicando el templo, igualmente cae fuego del cielo cuando él presenta los sacrificios. Entonces, hermanos, para cada uno de nosotros, lo que significa es pues que el fuego, hermanos, estaba, vamos a decir, santificando el lugar. Estaba santificando el lugar. Y ese lugar iba a ser un templo. Entonces, cuando las lenguas van a cada uno, ¿qué significa? Hermanos, que cada uno íbamos a hacer un templo. Íbamos a hacer un templo. Por eso el apóstol Pablo que dice que somos templos del Espíritu Santo en Corintios. Y si cada uno de nosotros somos templos, por eso, hermanos, es que en el lugar que estemos, este lugar, por este tiempo, hermanos, es templo. Porque los templos que somos cada uno de nosotros, estamos aquí, estamos trayendo la presencia de Dios. Amén. Por eso también dice, hermanos, que la palabra de Dios, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está la presencia de Dios. Porque cada uno es templo, somos templos. Y entonces no menospreciar, hermanos, las iglesias, la iglesia primitiva, hermanos, ¿cómo nacen las iglesias gentiles? No había templos, hermanos, nacen en los hogares, con la familia, Entonces, no menospreciar, yo no voy a ir porque hay 4, no puedo ir ahí. Hermanos, al contrario, cuando estamos nosotros aquí, hermanos, hemos abierto este lugar para que sea un lugar de reunión, nos sentiríamos contentos de que somos pioneros, que vamos a levantar una iglesia para el futuro. Amén. Pero no que yo me quedo en mi iglesia donde hay tantos líderes que pueden trabajar. Pero si yo siento y amo al Señor y quiero ganar almas para Cristo, yo dejé, hermanos, perdonen, ni yo, pero actualmente yo tendría también mi iglesia grande, hermanos. Dejé todo para plantar una iglesia aquí. Es más, yo ya no viví en Ventanilla, ya no viví acá. Vinimos y se plantó la iglesia. Yo antes de viajar a la Argentina me habían ya ofrecido una iglesia, hermanos. Pero yo dije, voy a viajar. No sé cuándo voy a regresar porque iba por hacer unos trámites, quizá iban a ser largos. Entonces vemos, hermanos, que a veces tenemos que dejar algo importante y no menospreciar y decir, no, pero
quieren que haya multitudes. El Señor busca calidad, no cantidad. Bueno, hermanos, el Señor quiere que todos se salven, pero que esa cantidad tenga calidad. Eso es lo que busca el Señor. Entonces, sintámonos contentos, hermanos. Nosotros hemos plantado una iglesia en el Portal, estamos en satélite, pues. Amén. Estemos contentos, que vamos a dejar para el futuro una iglesia. No será acá, ya se alquilará otro local, pero somos partícipes, somos pioneros, hemos plantado, hermanos, la iglesia. No se sientan mal, hermanos, no se sientan mal, porque somos templos. Y donde estemos, hermanos, somos templos del Espíritu Santo. Y donde estemos vamos a llevar la presencia de Dios, porque el Espíritu Santo vive en nuestros corazones. Y Cristo vive en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, vengamos con alegría, con gozo. Invitemos, hermanos. Cumplamos. Si es que no vienen, nosotros estamos invitando. No vienen, ya, pero estamos cumpliendo. Pero si no cumplo, porque hay que me van a decir en mi iglesia, ay, ¿qué voy a hacer, hermano? Ya tenemos que, hermano, yo, otra vez, hermano, yo estaba en una iglesia grande y tenía ya ministerio, y yo pudiera haber regresado, hermanos, allá. Yo sé que tendría un ministerio grande. Y preferí, hermanos, venir acá, otra vez a vivir acá y plantar la iglesia allá. Entonces, hermanos, pues tenemos que sacrificar. Quizá, hermanos, lo que nos gusta, lo que esperamos, lo que deseamos, lo que ambicionamos, tenemos que sacrificarlo en el altar de Dios para hacer su voluntad. Él nos llamó a que prediquemos la palabra. Hoy día estaba cantando un corito que dice: ¿quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién la luz les llevará? ¿Quién irá? ¿Quién irá? ¿Quién testigo fiel será? A mi viña o campo con los obreros. ¿Quién irá? ¿Quién irá a mi viña hoy? Yo iré, yo la luz les llevaré. Yo iré, yo testigo fiel seré. Hermoso corito, hermanos, que vino a mi corazón, a mi mente también de cuando era niña que lo aprendí. Entonces, hermanos, tenemos que... El Señor dijo, no solamente dejó el mandato de la gran comisión para los hombres, es para todos, hermanos, cada uno de nosotros. Y ese privilegio que tenemos de ser templos. Santificar el lugar donde vamos. Ya es apartado para el Señor. Porque así fue, hermanos. Por eso fue individualmente para cada uno. No fue un fuego para todos, no. Fue individual se posó en cada uno de ellos. Entonces, nosotros también, hermanos, tenemos pues que anhelar esa llenura del Espíritu Santo para que nos dé poder para predicar. La iglesia primitiva dice que oraba y decía, danos pues, Señor, danos poder para hablar con denuedo. Y que haya, pues, que haya prodigios, milagros. Entonces, tenemos que hacerlo, hermanos. Que sea esa nuestra petición, queridos hermanos, que sea nuestra petición para que de esa manera, hermanos, podamos trabajar. Sabemos que la venida del Señor está más cerca de lo que pensamos. Entonces, hay que trabajar ganando almas para Cristo. Hay que sentir esa carga, hermanos, para que nosotros podamos también llevar almas para el Señor. Oremos. Y luego, hermanos,
quizá antes de continuar, esta fiesta se lleva, este hecho, perdón, se lleva en la fiesta de Pentecostés. Era pues, hermanos, una fiesta, la segunda fiesta más importante que había de las 3 fiestas que Dios había mandado, que el pueblo de Israel tenía que celebrar. Entonces, esta fiesta de Pentecostés, que le llamaba, hermanos, la fiesta de Pentecostés, era a los 50 días de la Pascua, y, hermanos, se le conoce con 3 nombres. Fiesta de las semanas, porque se celebraba exactamente 7 semanas después de la Pascua. Segundo, se llamaba también la fiesta de la cosecha, porque se presentaba también al final de la cosecha del año, y al final del año. Y tercero, día de las primicias también, porque dice que esa fecha se llevaban los primeros panes del trigo nuevo, de la cosecha. Entonces, tenía estos 3 nombres esta fiesta. Se lleva a cabo pues en este tiempo, y dice que había en Jerusalén vivían, dice, vamos a ver, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y ellos, este estruendo, se juntó a la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son gentiles todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia y en Frigia y en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, judíos como proselitos. Bueno, hermanos, vemos, había gente de todo el mundo. ¿Qué significa también esto, hermanos? Dice que empieza, hermanos, por el lejano oeste, no oeste, sino este, por el este, donde vivían los partos. Hacia el oeste se llegaba hasta Judea. Luego, en los países occidentales, Capadocia a Panfilia. Luego, los meridionales de Egipto y Cirene. Finalmente, apartándose ya del mapa geográfico que estamos más o menos trazando, entonces se fueron, pues, hermanos, están juntos, están colocados los cretenses y los árabes. Entonces vemos, hermanos, qué significa todo esto, qué significaba todo esto, por qué mencionan a toda esta gente que había. El Espíritu Santo vino, hermanos. La iglesia, siempre me gusta decir, si estoy equivocada, no sé, pero la iglesia nace en la cruz y se hace vigente en este momento, cuando viene el Espíritu Santo. Y sabemos lo que pasó, que estas personas se quedaron atónitas, se quedaron pues consternadas, se quedaron maravilladas, como si estos son judíos, son galileos, son pescadores. ¿De dónde saben nuestro idioma? Otra cosa, hermanos, que las lenguas son idiomas que se hablan. Hay lenguas que no se pueden interpretar porque son alabanza directamente a Dios. No se puede interpretar esas lenguas porque son para Dios. Pero la mayoría de las lenguas que se habla son idiomas. Acá lo estamos viendo. Entonces, cuando se ve todo esto, hermanos, de que es para todo el mundo prácticamente, de esa época, estamos viendo. Significa, hermanos, que el evangelio iba a ser universal.
Iba a ser para todo el mundo, no solamente para los judíos. El evangelio es para todo el mundo, como dice Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? ¿Isabel? Repita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué bien, hermano. ¿Se acuerdan de cuando estábamos, hermanos, en el Callao? Cuando íbamos los tres a predicar en la iglesia del Callao. Y había una hermanita, les dejé de tareas que aprendan este texto a los hermanitos. Y ahí sí era una iglesia grande, dijeron decirlo. Y hermanos, una hermanita no aprendió. A los domingos que fui ya no aprendió. Y me dijo, ay, pastora, para los domingos. Ya yo me olvidé también. Y era la mamá del pastor de Juan. Y estoy predicando. Pastora. Quiero dar mi texto, porque ya me lo aprendí. Y la hermanita su texto que la había aprendido, hermano. Qué obediente la hermanita. Ella era una señora. Entonces, hermano, vemos la obediencia. Es bueno, hermanos. Este texto es el evangelio en pequeñito. Y todos debemos de saber este texto, porque es el evangelio en pequeño. Y quería decir que era para todo el mundo, hermano. Era para todo el mundo. No solamente para los judíos. Y como les decía, miren el significado que tiene el fuego, que aparte el lugar, se santifica para que sea pues donde va a estar la presencia de Dios. Cada uno de nosotros que recibimos el Espíritu Santo somos templo del Espíritu Santo. Y donde estemos, donde vayamos, no importa, hermanos, que seamos 2 o 3, no importa. Amén. Porque nosotros, que somos templo, estamos haciendo un templo, somos 3, estamos haciendo un templo. Amén. Donde estemos. Hermanos, qué maravilloso. Ahora también los templos grandes no se quedan tan bien, hermanos, cuando hay pues miles de gente, también son los templos, no digo que no, pero no nos sintamos mal de ser iglesia pequeña. Y así, hermanos, nosotros vemos lo que significó pues una nueva dispensación del Espíritu Santo. Empieza, hermanos, los apóstoles, que cuando ya estas personas se maravillan, se quedan pues pensando qué pasa, por qué todos saben, y sin embargo hay unos que se burlan y dicen que están pues mareados, que han tomado vino dulce, que están borrachos, para no la palabra común. Pero Pedro se para. ¿Y qué dice Pedro? Que no están llenos de mosto, ellos están sobrios. Era la primera hora de la mañana, empezaron de 8 a 9 y no podían estar mareados a esa hora. Entonces, hermanos, él empieza pues que se cumple la profecía de Joel cuando dijo pues que el Espíritu Santo se derrama sobre toda carne, sobre toda carne. Ya se cumple, hermanos, esta profecía en ese momento. ¿Cuánto, hermanos, hemos podido ver el crecimiento de la iglesia a través de los siglos, todo lo que ha pasado, todo lo que se ha sufrido, pero la iglesia permanece. La iglesia permanece. ¿Por qué? Porque es de Dios, hermanos. Cristo murió para ganar, hermanos, almas. Porque a través de Cristo solamente se puede alcanzar la salvación y la vida eterna. Solo Cristo nos puede limpiar de nuestros pecados. No hay otro medio, hermano, no hay otro medio. Así ustedes escuchen que no, que por ahí hay otro medio para ser salvos. No, hermanos.
Son doctrinas falsas, mentirosas, porque solo Cristo es el único camino. Él es el mediador entre Dios y los hombres. No hay otro camino, solo Cristo, hermanos. Así que seamos, pues, hermanos, consecuentes, seamos fieles, prediquemos el Evangelio, no nos quedemos, hermanos. Hay muchas veces que ni siquiera decimos en el trabajo que somos cristianos, y no es bueno, hermanos. Hay que decir soy cristiano. Y de esa manera también, ahora, hermano, no solo decir soy cristiano, sino dar un buen testimonio. Dar un buen testimonio para que vean que la palabra lleva algo más, el testimonio de la persona. Porque si voy a decir soy evangélico, voy a hablar como con el léxico de la gente mundana, o me voy a portar como ellos se portan, pues entonces mejor no digo que soy cristiano. Porque el Evangelio es cambio, es transformación, hermanos. No nos podemos quedar en el sitio de donde vinimos. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Entonces, si estábamos allá en el pecado, ahora estamos acá, hermanos, en un lugar donde Cristo nos ha puesto, en el camino que Él quiere que caminemos, la vida que quiere que sigamos a través de la palabra. La palabra nos enseña. Están escuchando, hermanos, los audios de Proverbios. Un libro tan hermoso, hermanos, que nos enseña, pues, sobre la vida práctica. Y eso es lo que, el mensaje que Dios, hermanos, ha puesto en mi corazón. Más yo, mi deseo es, hermanos, que vivamos la vida cristiana. Eso que muchas veces no se atreven a decir. Hay que vivir la vida cristiana, hay que dar un buen testimonio. Debemos ser señales, hermanos, como las señales que vemos por allá por donde viven ustedes, ahí la pista, ¿no? Ahí la pintan. Y los choferes saben qué significa esas rayas. O también, hermano, las señales que hay en las esquinas, en diferentes lugares. Cuando vamos por Lima, en diferentes lugares hay señales. Los choferes saben lo que significa, que hay que voltear a la derecha, a la izquierda, o hay que seguir de frente, bueno, todos saben. Incluso en la Panamericana hay rayas, unas son separadas, otras no, pero entonces todo significa algo. El lenguaje también, hermanos, el lenguaje. O el lenguaje de las banderas de los barcos, son lenguajes, porque se entiende. Pero esas señales, hermanos, no pueden estar borradas. Siempre están que las pintan. Siempre están que las pintan para que se puedan ver y los choferes se puedan guiar y no cometer errores. Pero no le pongan su papeleta. Entonces, hermanos, seamos señales, pero señales limpias. Nosotros somos lavados con la sangre de Cristo, hermanos. Somos limpios por esa sangre bendita y preciosa que derramó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, hermanos, que nuestro testimonio hable, como la señal no puede dar la palabra, no tiene voz, pero sí habla, sin voz, porque señala. Que así sea nuestro testimonio, que sea nuestra vida, hermano, dando un buen testimonio, sin necesidad de hablar. Si nosotros vivimos vidas consagradas, vidas santas, como dice la palabra, entonces, hermanos, vamos a ganar almas. Porque van a decir, tú eres diferente, tú eres diferente, tú eres diferente, no eres igual. Y qué precioso, hermanos, cuando puedan decir eso de cada uno de nosotros, que somos diferentes, porque somos lavados con la sangre de Cristo. Él nos salvó, nos redimió. El Espíritu Santo puso una nueva vestidura. El Padre nos justificó, nos adoptó en su familia. Qué precioso, hermanos,
Qué regalo tan precioso que nos ha dado Dios a través de la salvación. La santificación y posteriormente pues la glorificación, cuando podamos nuestros cuerpos ser transformados y cuando el Señor aparezca en las nubes. Limpiemos, hermanos, nuestros oídos espirituales, saquemos todo el cerumen para que escuchemos el sonido de la trompeta y poder volar y encontrarnos con Él. Pero que este mensaje, hermanos, el derramamiento del Espíritu, cuando vino el Espíritu Santo a este mundo, cambió. Empezó una nueva dispensación, un nuevo tiempo y el poder. El Espíritu Santo nos da poder. Pidamos, hermanos, doblemos rodillas, ayunemos y ese poder va a venir a cada uno de nosotros y vamos a hablar con de nuevo y ganar muchas almas para Cristo y le presentaremos un día, Señor, esto vale para ti. Dios les bendiga, queridos hermanos, hasta la próxima. Amén. Amén. Amén.